El traumatismo craneoencefálico es una lesión ocasionada por la acción de una fuerza mecánica externa o deterioro funcional del contenido craneal. Vamos a ver que el mecanismo de acción del trauma puede ser directo, por un golpe o caída que aplica fuerza sobre el cráneo, o indirecto por aceleración y desaceleración. Esto va a corresponder a una lesión primaria ya que ocurre al instante del impacto, generando contusiones cerebrales, laceraciones, hematoma epidural, subdural y fracturas craneales. O cuando el mecanismo ocurre minutos, horas o días después del trauma, generando una lesión secundaria. Esto ocurre porque va a haber un aumento del volumen cerebral de una cavidad rígida, como es el cerebro, aumentando la presión intracraneal, disminuyendo la perfusión cerebral y así disminuyendo oxígeno y nutrientes. O una liberación excesiva de glutamato, o sea, entrada masiva del calcio a neuronas, generando activación de enzimas y un daño cerebral. El traumatismo craneoencefálico puede ocurrir en cualquier edad, pero basándonos en nuestro caso clínico, que es un adulto mayor de 76 años, es una causa importante de muerte, discapacidad y hospitalización por trauma, porque en un adulto mayor va a haber más fragilidad, va a haber disminución de reflejos, alteración de la marcha y problemas visuales. También va a generar comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes mellitus y medicaciones como anticoagulantes y antiagregantes. Esto no quiere decir que estas comorbilidades y medicaciones van a generar un traumatismo craneoencefálico, sino que aumentan el riesgo de sangrado intracraneal o empeoran la recuperación neurológica. ¿Por qué un adulto mayor puede sangrar o complicarse más que una persona joven después de un golpe? Vamos a ver que acá tenemos una resonancia magnética en un paciente joven, que vamos a ver que el encéfalo ocupa casi todo el espacio intracraneal, los surcos cerebrales son más estrechos y las circunvalaciones se observan más voluminosas. Pero ¿qué pasa en un adulto mayor? Va a generar una atrofia cerebral, es decir, que con el envejecimiento ocurre la atrofia, es decir, que va a haber disminución progresiva del volumen del cerebro. Entonces, al reducirse ese tamaño cerebral, ocurre o aumenta el espacio entre el encéfalo y el cráneo. Esto permite que durante un impacto el cerebro se mueva más dentro de la cavidad craneal. Ese movimiento genera fuerzas de tracción y cizallamiento sobre vasos sanguíneos y fibras nerviosas, donde también tenemos las venas puentes que van a conectar la superficie del cerebro con el seno venoso de la dura madre. En un adulto mayor, estas venas van a quedar más estiradas por la atrofia cerebral, por lo que pueden romperse en traumatismos de baja energía. Estas rupturas de estas venas están relacionadas principalmente a un hematoma subdural, que va a ser el sangrado entre la aracnoides y la dura madre, o en un anciano también una caída leve puede producir un hematoma subdural laminar. Este daño cerebral traumático no siempre ocurre en el mismo punto donde se impacta la cabeza, en donde surge el mecanismo de golpe en contragolpe. Es decir, que después del impacto la cabeza se detiene bruscamente, pero el cerebro va a seguir moviéndose por inercia y choca contra la pared opuesta del cráneo. Esto puede generar contusiones cerebrales, sangrados o edemas en zonas alejadas del sitio inicial del golpe. Por eso en una tomografía puede encontrarse lesiones que no coinciden exactamente con el lugar externo del traumatismo. Continuando con la exposición, se trata de un paciente masculino de 76 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, que sufrió una caída por las escaleras de cemento en la cual se produjo un traumatismo craneoencefálico. Después, tuvo una pérdida de la conciencia aproximadamente de 5 minutos y también tiene como 5. Al ingreso, el paciente tenía un LAJO de 13/15, por lo que se le consideró un tipo de traumatismo moderado. Sin embargo, no presenta déficit motor, tampoco sensitivo durante la hospitalización, por lo tanto, pasó a una segunda evaluación en donde nos dio un resultado del LAJO de 15/15, indicando una recuperación neurológica. En cuanto al laboratorio, lo más importante es que el paciente presenta leucocitos elevados. Esto no significa que necesariamente tenga que ser una infección, sino que también propio dicho de un tipo de traumatismo, también se liberan sustancias inflamatorias que hacen que los leucocitos pues, se eleven en sangre, ¿no? También encontramos neutrófilos elevados, que son las primeras células de defensa que llegan cuando existe un daño a nivel del tejido. En cambio, los leucocitos mayormente van a estar disminuidos porque eso sucede porque el estrés produce un tipo de traumatismo que aumenta la liberación de cortisol. Con respecto al perfil de coagulación, el tiempo tanto de protombina está ligeramente prolongado, mientras que el INR y el tiempo parcial de tromboplastina, acompañado también de fibrinógeno, permanecen dentro de los rangos normales, por lo cual no presentan ningún tipo de alteración importante a nivel de la coagulación. A nivel de los electrolitos, tanto el sodio como el cloro se encuentran también dentro de los valores normales. Es así que, en conclusión, bueno, en síntesis, los resultados del laboratorio muestran principalmente la respuesta inflamatoria propio dicho del traumatismo craneoencefálico, mientras que la coagulación y los electrolitos están dentro de los valores normales y están conservados. Continuando con la explicación de la imagen patológica, nuestra primera sistemática es definir la región del trauma. Utilizando la tomografía computarizada en una ventana ósea en corte axial y sagital, evidenciamos una fractura clara por el desnivel de la diploide, afectando tanto la tabla interna como la tabla externa. Complementamos esto con una reconstrucción volumétrica y una reconstrucción multiplanar, herramientas que nos permiten localizar la fractura de forma precisa en el hueso parietal derecho. Continuando con la sistemática, vamos a entrar a valorar los tejidos blandos. En este corte axial en ventana cerebral, vamos a identificar una colección extraxial hiperdensa localizada en el espacio subgalial. El espacio subgalial es aquel que se encuentra entre la galea poneurótica y el periósteo. Esta colección extraxial hiperdensa tiene una morfología convexa y bien delimitada. Teniendo en cuenta que el paciente se le realizó su tomografía computarizada aproximadamente 7 horas post-trauma, es un hallazgo consistente que las unidades de Homefield en esta colección extraxial hiperdensa nos dé un valor de 63 unidades de Homefield, porque es un valor característico de un hematoma agudo que ha comenzado su proceso de retracción, diferenciándolo claramente de tejidos circundantes más hipodensos como la grasa subcutánea. Ahora, vamos a observar que esta colección extraxial hiperdensa tiene un efecto de masa, porque observamos el desplazamiento marcado externo y compresión de la grasa subcutánea y del plano músculo aponeurótico que conforma el músculo occipito frontal. Luego vamos a ver un signo radiológico cardinal, porque existe en esta ventana ósea subyacente una discontinuidad de la cortical, ¿verdad? Que está marcado con rojo, eh, que coincide anatómicamente con el hematoma. Esta relación directa entre la fractura y el hematoma confirma el origen traumático del cuadro en el paciente. Es fundamental también diferenciar esta lesión de un céfalohematoma subperiósteo. ¿Pero por qué? Porque mientras el cefalohematoma subperióstico queda estrictamente limitado por las suturas craneales, este hematoma subgalial se extiende libremente por el espacio supraperiósteo, al no estar confinado por dichas suturas craneales. Pasando con la evaluación de la zona intracraneal, analizamos tanto el corte sagital como un corte coronal en una ventana cerebral. En el plano sagital, evaluamos la integridad de las sistemas nasales, la supracelular, la interpenincular, la prepontina, la magna y la cuadrigémina, y observamos que se encuentran visibles y sin borramientos, el cual es un signo positivo. En este corte coronal, observamos que la arquitectura ventricular se mantiene normal.
Ahora, continuando con la evaluación de la zona intracraneal, analizando tanto los cortes coronal y sagital en esta ventana cerebral, como se observa en las imágenes, identificamos una colección extraxial hiperdensa localizada en la región parafalcina, compatible con un hematoma sutural agudo. Esta región parafalcina es aquella que se encuentra hacia la hoz del cerebro. Esta interpretación se sustenta principalmente en tres hallazgos. Primero, la densidad. La colección presenta aproximadamente 68 unidades de Hounsfield, que es un valor característico de la sangre aguda, lo cual nos permite diferenciar de una clasificación fisiológica de la hoz del cerebro. En segundo, la morfología. La colección tiene una forma cóncava que se adapta a la superficie del parénquima cerebral y no invade los surcos corticales. Un hallazgo típico de un hematoma sutural que ayuda a diferenciarlo de una hemorragia subaracnoidea. Además, observamos un efecto de masa evidenciado por la desviación de la línea media y borramiento de surcos corticales subyacentes, lo que indica que la colección está ejerciendo presión sobre el tejido cerebral, produciendo un edema compresivo. Finalmente, en este corte sagital, confirmamos que la colección permanece limitada al espacio parafalcino, lo que también nos permite valorar las cisternas basales y descartar un desplazamiento estructural de mayor gravedad. Continuando con la sistemática, vamos a evaluar la región de contragolpe. Como sabemos, la dinámica del trauma genera fuerzas de aceleración y desaceleración que lesionan el parénquima en el polo opuesto al impacto primario. Primero vamos a evaluar este corte coronal en ventana cerebral en el cual vamos a identificar una colección extraxial hiperdensa con morfología en semiluna en la región izquierda del paciente. Esta morfología en semiluna es característico de un hematoma subdural. Un punto anatómico clave es que, a diferencia de una hemorragia subaracnoidea, el hematoma subdural respeta los surcos corticales, porque simplemente los puede desplazar o comprimir, pero los va a respetar. Asimismo, el hematoma epidural tiene una morfología biconvexa o de lente, que suele estar delimitado por las suturas craneales, mientras que el hematoma subdural va a cruzar los límites suturales, pero se va a ver frenado por los repliegues de la dura madre. En segundo, tenemos este corte sagital, en el cual podemos observar focos de hiperdensidad lineal en los espacios subaracnoideos, en el lóbulo temporal, que es un hallazgo cardinal de una hemorragia subaracnoidea traumática. Y es vital destacar que la sangre, a diferencia de la colección subdural, no respeta las fisuras ni los surcos corticales. Al contrario, esta sangre se va a introducir profundamente en estos surcos, lo cual va a ser compatible con una hemorragia subaracnoidea. En tercero, tenemos este corte coronal, en el cual nos ayuda a cuantificar el efecto de masa, que vemos que hay una ligera desviación de la línea media de apenas de 0.3 milímetros, es decir, una alteración mínima de la arquitectura. Luego tenemos la integración clínica. Para clasificar al paciente utilizamos la escala de Marshall, en el cual básicamente es nuestra guía para saber qué tan apretado está el cerebro. Clasificamos al paciente como una lesión difusa tipo 2, lo cual significa que el cerebro todavía está cómodo dentro del cráneo. Esto es vital porque confirma que las cisternas basales permanecen totalmente permeables y visibles, es decir, no hay compresión y no presenta lesiones focales expansivas con un volumen superior a 25 centímetros cuadrados que requieran una cirugía. Es por todo esto que se justifica nuestra conducta conservadora y el monitoreo neurológico estricto del paciente. Dentro de los diagnósticos diferenciales encontramos a la contusión hemorrágica cerebral, la cual es una lesión traumática del parénquima cerebral como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico. Y esto debido a que el cerebro impacta contra la superficie interna del cráneo debido al mecanismo de golpe y contragolpe. Dentro de sus principales características encontramos los focos hiperdensos intraparenquimatosos, ya que en fase aguda las contusiones se observan como áreas hiperdensas. Ahora, también se asocia una localización característica tanto en lóbulo frontal como temporal debido al contacto del cerebro con irregularidades óseas del cráneo. También vamos a encontrar un edema vasogénico periférico, ya que las áreas hemorrágicas suelen estar rodeadas de zonas hipodensas que corresponden al edema cerebral. De hecho, este edema incrementa el volumen de lesión y puede contribuir a un incremento de la presión intracraneal. Y bueno, variación en la densidad en pacientes anémicos de las unidades Hounsfield de la sangre presente en el parénquima. Dentro de signos tomográficos asociados tenemos el signo de remolino y del agujero negro. Ambos se asocian a una extravasación activa de sangre. En el signo de remolino vamos a observar áreas lineales o curvilíneas hipodensas dentro de una colección hemorrágica hiperdensa. Y el signo del agujero negro, que consiste en una imagen hipodensa rodeada por sangre hiperdensa dentro de un hematoma. Ahora, ambos casos se asocian a una mezcla entre la sangre activa y la sangre ya previamente coagulada en el parénquima cerebral del paciente. Como segundo diagnóstico diferencial tenemos el higroma estructural, el cual es una colección de líquido cefalorraquídeo acumulado en el espacio estructural secundario a un traumatismo craneoencefálico. Esto debido a la ruptura de la membrana aracnoidea que va a permitir el paso del líquido cefalorraquídeo. Dentro de sus características encontramos que va a ser una colección en forma de semiluna, ya que va a seguir la superficie interna del cráneo. Va a tener una densidad de líquido cefalorraquídeo o similar a este, ya que va a ser hipodenso y va a permitir diferenciarlo de una hemorragia, ya que esta es hiperdensa, como en el caso de nuestro paciente. Ahora, no va a respetar surcos corticales. Al ser líquido cefalorraquídeo, este va a generar un efecto de masa y va a generar el borramiento de los surcos corticales, a diferencia, por ejemplo, de la atrofia cerebral, en donde estos se van a ver ensanchados. Como signos asociados encontramos el signo de la vena cortical, en donde esta se va a ver desplazada por el higroma, es decir, el higroma, por el volumen líquido que va a tener, lo va a comprimir contra la superficie del cerebro. También vamos a generar un efecto de tipo masa, como mencioné, y un desplazamiento de la línea media, esto generalmente en los higromas de gran volumen. Por último, tenemos a la hemorragia intraparenquimatosa, la cual es la acumulación aguda de sangre dentro del parénquima cerebral debido a la ruptura de un vaso sanguíneo, generalmente de etiología no traumática. Sus características: hiperdensidad homogénea en el parénquima cerebral, un edema perilesional que se va a observar como hipodensidad que rodea al área hiperdensa de lesión, y una extensión interventricular, es decir, que vamos a observar la presencia de sangre incluso dentro de los ventrículos, los cuales van a hacer referencia a un peor pronóstico clínico del paciente. Dentro de sus signos asociados encontramos el signo de la mezcla, que está conformado tanto por el signo del remolino como el signo del agujero negro, que hacen
en referencia a una extravasación activa de sangre. El signo de la isla, que va a ser la presencia de pequeños puntos hiperdensos que rodean a una lesión hiperdensa mucho mayor, mucho más grande, de hecho puede ser regular o irregular, teniendo la última un peor pronóstico. Y bueno, el signo del punto, que va a ser la presencia de un punto brillante de captación en angiotomografía, que va a hacer referencia también a la extravasación activa de sangre de un vaso. Referente al manejo del paciente, es necesario tener en cuenta la clasificación del traumatismo craneoencefálico. Como podemos ver en el cuadro superior derecho, se va a clasificar tanto en leve, moderado y severo, dependiendo de la escala de Glasgow y los síntomas asociados. En el caso de nuestro paciente, él ingresa con un Glasgow de 13, por lo tanto, lo vamos a clasificar como un traumatismo craneoencefálico moderado. Para el posterior manejo, cuando estamos ante una clasificación de moderado, al paciente se le aplica el soporte vital y se deja en observación por lo menos 6 horas en búsqueda de signos de alarma, como náuseas repetidas, convulsiones, algo que no refiere la historia clínica de nuestro paciente. Es por eso de que nuestro paciente es dado de alta luego de una evaluación y cuidado por parte del área de emergencia. Continuando con el manejo del paciente, a la emergencia, el paciente ingresa con funciones vitales estables, una escala de Glasgow de 13/15 y una contusión hemorrágica parietal izquierda. No presenta signos meningios, por lo que se descarta una irritación meningia. Y el traumatismo craneoencefálico es clasificado en la escala de moderado. Posteriormente, el paciente reingresa para la evaluación con funciones vitales estables, una escala de Glasgow de 15/15 y una tomografía en donde se evidencia un hematoma subdural laminar en resolución. Es por eso que el paciente es derivado a controles por medio de consultorio externo con neurocirugía, neurología y geriatría.